Egunon, China, China, ese objeto de deseo de Lord Donald Trump, que tanto le gusta, y que probablemente ahora se ha visto como la esperanza del universo, ese país que va a salvar a todo el mundo del malvado capitalismo y de... Espera un momento. Ahora mismo la lucha, como hace décadas, es hoy día entre totalitarismos, sea de la clase que sea, y democracias. ¿En qué lado estás tú? Bueno, vamos a sugerir un libro. China, la venganza del dragón, de Georgina Higueras. No es un libro precisamente actual, aunque tiene reverberaciones en el día de hoy, 2020. Es un libro, esta es una primera edición de octubre de 2003. Georgina es una periodista que ha trabajado en eh, muchas publicaciones en muchas cabeceras, por ejemplo en El País, en la agencia F. Bueno, es, como digo, un libro de 2003. Ella es nacida en 1955, con lo cual tenía 48 años. En el momento de la publicación del libro ya había dedicado por lo menos unos 25 años de su vida a el estudio de la potencia asiática, es decir, del imperio del centro, que es como se solían llamar a sí mismos, porque creían que el centro del universo, en clara pugna con los de Bilbao, era el imperio heredero del surgimiento de los Han, de la dinastía Han en China. Bueno, pues es un libro que recomiendo leer a pesar de la distancia temporal, y voy a leer lo que es el índice para que se pueda hacer una idea de cuáles son los temas que tratan. Bueno, viene una sugerencia que es: quien no progresa cada día retrocede cada día. Una frase de Confucio. Confucio, que es uno de los... Ahora, pues, ahora que han vuelto mejor el índice, y después Deng Xiaoping y la desmaoización es el primer capítulo, que aquí seguramente ahora tendría una reverberación porque el actual líder, Xi Jinping, es alguien que adora los métodos y la presencia profunda y la durabilidad del liderazgo de Mao Zedong. Va camino de querer ser el líder que le supere en tiempo en el mando. Segundo, Pekín de ayer y Pekín de hoy, porque esto tiene bastante que ver con que estamos en el libro en 2003, y en 2003 estaba la perspectiva de 5 años de los Juegos Olímpicos de Pekín, que como digresión recuerdo que los Juegos Olímpicos en teoría y la mayor parte de las veces en los tiempos modernos, salvo las suspensiones de 1916, 1940 y 1944, los Juegos Olímpicos se mantuvieron la tregua olímpica, pero fue empezar la ceremonia inaugural, y yo estaba a dos vertientes en ese momento. En el momento de la ceremonia inaugural de 2008 estaba con la ceremonia en la televisión y viendo que había una actividad inusitada a través de internet, de noticias que empezaban a salir desde Tbilisi y de la zona del Cáucaso. Fue el momento en el que en la jornada inaugural, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, cuando todo el mundo estaba mirando hacia los Juegos Olímpicos, Rusia invadió Georgia, en aquella guerra que duró menos de un mes. Conviene recordar estas cosas. Una sociedad en revolución permanente es el capítulo 3. El embrujo de Shanghái,
en el capítulo 4, que es interesante porque hace una descripción de cómo ha llegado a ese momento. La obsesión por la educación es un elemento importante para los chinos, con un concepto y un cariz bastante distinto al que podemos tener en sociedades occidentales, porque claro, los sustratos filosóficos que tienen allí, como Confucio, Mencio, Lao Tse, son distintos de los filósofos de raíz grecolatina. El mandato del cielo, es decir, la religión en China. El Partido Comunista de los Capitalistas, lo cual resulta bastante divertido si lo observamos a la luz de una cita que viene en el, en la página 170, que dice: es impropio juzgar si la gente es progresista o reaccionaria políticamente, teniendo en cuenta solo si tiene propiedades o cuántas propiedades tiene. Toda forma legítima de ganancia, sea por trabajo o no, debe ser protegida. Y no es Donald Trump, es Jiang Zemin en el discurso de despedida de secretario general del Partido Comunista Chino en 2002, para que veamos las circunstancias. El ejército a los cuarteles, el cambio en China con respecto a esto, del ejército, y la profesionalización que empezaron a partir de los años 90, y también hace un apartado pequeñito de 4 páginas relativo a la conquista del espacio, que resulta curioso señalar cómo en el año 71 se echó por la borda un montón de la producción que habían intentado hacer una carrera propia por unas desavenencias políticas internas. El que fue impulsor, primer ministro entonces, había huido a Moscú, una historia truculenta. Empezaron una segunda etapa en el año 92. Y a partir del 99 fue cuando se hizo público esta nueva etapa, ya parece que definitiva, respecto a la carrera espacial, que tuvo tentaciones, por ejemplo, después de haber comprado, por ejemplo, un portaaviones a la Unión Soviética a finales de los años 80, cuando se empezó a desguazar. En el año 2000-2001 tuvieron la tentación de comprar la Mir y usarla como una estación propia, pero han decidido que mejor lo intentan ellos propios, con sus propios materiales. Hong Kong, hierro contra acero. Es interesante esta reflexión con todo lo que ha venido después y lo que estamos viviendo ahora, del intento de mantener una democracia de aquella manera, pero la mejor manera posible de democracia en Hong Kong, contra los intentos totalitarios de Pekín. Campesinos, de la vanguardia al olvido. eh, es muy interesante lo que llama aquí los hukou, y cómo se trata al campesinado y una cierta esclavitud incluso en tiempos actuales. Es muy interesante. El capítulo, junto a este, los más sorprendentes y que me han alucinado, porque es una cosa que quizá debería decir. Este libro lo compré en su momento en la biblioteca, en la librería de la universidad, cuando estaba haciendo la carrera de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad del País Vasco. Era un asiduo, iba todos los días a la librería a ver qué novedades había, y este lo compré en aquel momento, por eso es una primera edición. Pero no lo he leído hasta ahora, lo cual tiene su curiosidad por la adenda que viene después del último capítulo. Barro a los pies del dragón, con dos subapartados sugerentes como son el cáncer de la corrupción y de los campos de reeducación a la pena de muerte, que son dos elementos que tienen necesario desarrollo, y cada cual que haga su investigación, pero el que quiera puede leer, por ejemplo, el libro La sociedad abierta y sus peligros y sus enemigos, perdón, de el filósofo austríaco Karl Popper,
que habla muy bien sobre la vinculación necesaria para cualquier progreso humano de la libertad, o más bien de las libertades en plural, y va unido una cosa con otra. El nuevo nacionalismo, lo cual es interesante cara a lo que todo el mundo debería conocer como es la contradicción primaria y secundaria en el marxismo, eh, que al final, pues, bueno, mejor que cada cual lo busque en su ámbito. Eh, Habla del amigo americano, del dragón se despereza, Taiwán, el imperativo de la reunificación. Es curioso señalar un pequeño detalle porque en estos años China tenía la idea de hacer compadreo con la Unión Europea para frenar el imperialismo del momento de Sir George Bush, hijo, presidente en ese momento de los Estados Unidos y que se estaba embarcando, ya llevaba 6 meses de lucha en la guerra de Irak, en la que acabaron derrocando a Saddam Hussein y el partido baacista. Bueno, pues en este momento China quería hacer un combo con la Unión Europea. Ahora pues las cosas con el tiempo pues cambian y son distintas. O no, a cual que investigue, ¿no? Aquí la gente debe saber qué criterio utilizar y separar el grano de la paja. Y hay un epílogo que habla del virus. ¿Pero de qué virus? Del SARS que pegó fuerte en ese momento. Es muy interesante el epílogo porque solamente hace falta cambiar lo que es el SARS por el COVID-19 y las cifras por lo actual para entender cuál debería de ser el cambio de actitud, cuál ha sido el cambio de actitud de frenar el SARS y de frenar el COVID políticamente hablando. Estamos hablando pues de un libro que, bueno, para una revisión de alguien que ha vivido muchos años allí y que conoce el paño, pues puede ser una forma de aproximarse y es un libro que, como digo, tiene 17 años, con lo cual el pozo que ha dejado se puede leer en retrospectiva. Y seguro que ahora es el responsable de la Casa Asia en España, está Georgina Higueras, con lo cual se puede buscar otras lecturas de otros textos que haya escrito posteriormente. Yo es lo que recomiendo a la gente, aparte del citado La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper, que lo debe hacer cualquier persona que se ponga a hablar de globalización, de imperialismo, de Soros por aquí, Soros por allá. Bueno, pues tendría que leerlo. Pues aparte de esa recomendación, recomiendo leer vivamente China, la venganza del dragón, para entender de manera directa qué es lo que hay en China, su forma de entender el sistema sanitario, su forma de entender la educación, su forma de entender las relaciones laborales, cómo tratan el tema sindical, de urbanismo, bueno, para una primera aproximación que seguro que tiene que ser acompañada por otras muchas complementaciones que cada cual pueda encontrar según su búsqueda. Sin otra circunstancia más que recomendar la lectura y aproximarse a la verdad desde un prístino sentimiento y ánimo de conocerla, sin apriorismos y sin prejuicios, porque ahora mismo parece que pues eso, China sea el faro del futuro y puede que no lo sea. Eskerrik asko, agur berobat, beti helpen.